cómo consiguen los datos? Hablar de justicia y sonreír sería un recurso fácil, no lo vamos a hacer. Frans de Waal, uno de los primatólogos más reputados, nos recordaba que hay política en los chimpancés y que incluso nuestros antepasados tienen sistemas de resolución de conflictos. Se presentía siempre cuando había una pelea inminente que el ruido que hacían los contendientes era una forma de meter miedo, pero no, era la manera de avisar a la hembra dominante que era la encargada de resolver el conflicto con daños menores. La justicia tiene que ver con la reciprocidad y la reciprocidad es la base de la vida social. De hecho, la reciprocidad es un seguro de supervivencia. Pero fíjense ustedes que la justicia tiene que ver con algo que es estrictamente humano, que es con la idea de la verdad. Eso por lo cual algunas personas están dispuestas incluso a morir. Es decir, apostar por algo que entienden que es intrínsecamente correcto. Mentir sin que se te note es una ventaja adaptativa. En nuestro desarrollo, aquellas personas que son capaces de convencer a alguien sin que se le note en el rostro tienen más descendencia que aquellos que les creen. Para los medios, la lista Falciani es una lista que tiene que ver con la verdad y con la mentira. No crean ustedes que los medios de comunicación no han informado mucho porque buena parte de sus accionistas hayan aparecido en esa lista. No sean ustedes mal pensados. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que una sociedad que no es capaz de hacer de la justicia un elemento de la cotidianidad es una sociedad que está condenada de alguna manera a autodisolverse. Alguna vez hemos dicho que la corrupción era el lubricante del sistema, pero estamos convencidos de que ese momento en España se ha acabado. Hoy, aquí, en La Tuerca, vamos a discutir precisamente de eso, de una fiscalidad para príncipes y de una condición casi extractiva para mendigos. Buenas noches. En la última legislatura se han acumulado 130 causas abiertas por corrupción y más de 1.900 personas han sido imputadas por este tipo de delitos. Sin embargo, solo 170 de ellas han sido condenadas y únicamente 30 se encuentran en prisión. Entre los imputados y condenados se encuentran 2 exvicepresidentes del Gobierno, miembros de la familia real, exministros, exsenadores y dirigentes empresariales y sindicales. Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU o Coalición Canaria. Esta semana, además, se ha hecho pública la lista Falciani. Más de 4.000 personas relacionadas con nuestro país están en la lista de clientes del HSBC, que llegó en 2009 a las autoridades francesas. Los saldos de quienes tenían una cuenta bancaria suman casi 1.800 millones de euros, una cifra comparable con el presupuesto para la administración financiera y tributaria de todo un año. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos de la corrupción sistémica en España. Pues para hablar de un tema tan controvertido necesitábamos expertas y expertos. Julia Pérez, responsable de Tribunales de Público.es, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos también con nosotros a Jacobo Teijelo, abogado penalista. Hola, Jacobo, muchísimas gracias por participar con tu mucho conocimiento esta noche con nosotros. José Antonio Martín Pallín, es magistrado del Tribunal Supremo y es fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros. Tenemos también con nosotros a Pilar Velasco, periodista. ¿Cómo estás, ¿Qué Pilar? tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Gloria Lizo, responsable legal de Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también gracias a Carlos Enrique Bayo, director de Público.es, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Déjame empezar haciéndoos una pregunta. En 2010 hacía una secuela Oliver Stone de su película Wall Street, que había hecho antes, en 1987. En esta segunda película, un decenio largo después, sale de la cárcel el responsable y viendo en un escaparate lo que estaba ocurriendo con Lehman Brothers, dice: por la cuarta parte de lo que están haciendo estos ahora, yo me he pasado 10 años en la cárcel. ¿Ha cambiado algo en nuestro sistema para que la corrupción sea algo intrínseco al sistema? Empezamos contigo, Jacobo.
Bueno, parece que no es que haya cambiado, es que se ha descubierto, van saliendo más cosas. Lo único que preocupa en todos estos casos es quién maneja mi barca, que decía la cantante. Es decir, por qué salen ahora, quién está detrás de ese manejo de la información y con qué objetivos. Eso también es importante. ¿No crees que ahora hay más facilidades para que lo que antes era un delito hoy sea un comportamiento, bueno, legal, incluso en algún caso legítimo? No, yo creo que ha avanzado, hay que ser sinceros en eso, ha avanzado la persecución. Hay gente que nunca antes habríamos pensado que pudieran estar acusados o imputados, eso hay que reconocerlo. Ahora bien, ¿son todos? No. ¿Falta mucho? Sí. Lo que pasa es que cuanto más vemos, más nos damos cuenta que nos imaginamos ya el resto del puzzle. Julia. Hombre, yo veo, sí, comparando aquel tiburón de Wall Street, viendo el escaparate con la caída de Lehman, ¿no? En los años 90 la corrupción estaba y se veía más como la espuma. Hoy por hoy ya estamos viendo que se ha retirado el crédito, se ha retirado el agua y por lo tanto está aflorando todas las islas de corrupción que había. Y al no haber dinero para engrasar, pues ahora mismo estamos teniendo muchos más casos. Los casos se persiguen, lo que pasa que son complejos, hay macrocausas y a veces no hay medios suficientes para perseguirlos. De tal manera que ni hay técnicos, incluso por ejemplo ahora los inspectores del Banco de España que están auditando lo de Bankia, todos se dedican a desprestigiarlos, todas las partes, hasta tal punto que claro, es el pim pam pum del inspector, ¿no? O que ha actuado como perito. Entonces, frente a grandes despachos con grandes medios, pues evidentemente la justicia o incluso la instrucción o el propio Ministerio Fiscal tiene muchos menos medios y yo creo que ahí es donde hay uno de los grandes problemas en la lucha contra la corrupción. Pilar. Pues hombre, el que va corto seguramente es el protagonista, ¿no? Que por la cuarta parte de lo que había hecho seguro que era mucho menos, ¿no? Es verdad que han cambiado mucho las cosas, yo creo que para bien, ¿no? Es decir, no es que haya más casos de corrupción que en el año 2008, sino que ahora esos mecanismos que antes estaban normalizados, ¿no? Ahora ya los podemos, cuando se ven las causas, se empieza a señalar que, bueno, pues que lo que es delito y lo que no, y que hay ciertos procedimientos que no son legales y que se puede señalarlos, ¿no? Estamos hablando ya aquí del caso Falciani, que nos iba a decir que la segunda entidad bancaria del mundo, eso ni el propio Falciani se lo imaginaba cuando pudo acceder a los datos, la segunda entidad bancaria más grande del mundo iba a estar bajo la lupa mundial, ¿no? De la observación respecto al secreto bancario y los delitos que puede implicar los productos, que ya hablaremos luego seguramente, los productos que crea una entidad bancaria que tienen que ver con el delito. ¿Cómo íbamos a imaginar también que podríamos decir, oiga, usted es que tiene que ver, usted, señor segundo Banco Mundial, tiene que ver con productos vinculados al crimen organizado a nivel internacional, ¿no? Cuando oculta cuentas que tienen que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, ¿no? Sí, yo creo que hemos avanzado bastante en el sentido de poder observar, ¿no? Estos mecanismos que son Igual complejos. que no me he y que son expresado bien, corruptos. pero quería haceros ver, recordad cuando se planteó la posibilidad de abrir en España Eurovegas, es decir, se hacía una suerte de paraíso legal dentro, donde había determinadas normas que no iban a funcionar, cuando de repente el modelo neoliberal desmantela reglas que venían del New Deal en los años 30, es decir, una serie de planteamientos donde cosas que antaño eran delito, hoy no lo son, es decir, no es que sea delito, no sea delito cosas tradicionales de blanqueo de dinero, de narcotráfico, sino que otro tipo de productos derivados, otro tipo de operaciones dejan de ser delito, prescriben antes o tienen menos pena. Juan Antonio. José Antonio, perdón. Se hablaba siempre de las leyes del mercado, ¿no? Como algo casi teológico, una especie de que el mercado es Dios y Wall Street su profeta, ¿no? Y eso circulaba y hubo un momento en que, la verdad, pues Wall Street respetaba las leyes, pero por una serie de razones, por todos conocidas, por todos los economistas, cuando la economía productiva tiene ya unos excedentes de capital que no puede reinvertir porque el mercado se está agotando, ese dinero tiene que buscar un refugio. Se vio que Estados Unidos ofrecía una buena cobertura y este flujo de dinero a Estados Unidos es lo que ocasiona estas empresas que después van cayendo una detrás de otra porque descubrieron que la contabilidad volátil, o sea, ocultar, la Mercedes no puede ocultar si ha fabricado 1000 o 2000 coches al año, eso se les coge enseguida. Ahora, saber si el flujo de dinero de millones es 10, 20 o 30 y que se hacen operaciones de ingeniería financiera, eso es tan fácil
que la tentación pues les puso en las manos hasta que tuvieron que contar con la complicidad de los auditores y se vino abajo Arthur Andersen porque hacían trampas, dicho en términos muy claros. Las cuentas eran imaginarias, cayó Enron, cayó WorldCom y cayó Lehman Brothers, que por cierto a mí siempre me llama la atención cuando veo en el Parlamento echarle la culpa a no sé quién, o Zapatero casi siempre, de todas las desgracias, y nadie se le ha ocurrido mirar, yo creo que está el quinto por la izquierda, me parece, en el Banco Azul, un señor que trabajaba en Lehman Brothers, que es un tal Luis de Guindos, me parece, ¿no? Pero sí se podría dar unas explicaciones satisfactorias de todo este tema, a lo mejor nos acaba de esa especie de ignorancia que estamos todos sumidos. Carlos Enrique. Es que lo que realmente ha cambiado es la tecnología que les permite cometer esos fraudes. Es decir, lo que realmente produce la gran crisis financiera que se visibiliza con la caída de Lehman Brothers es el high frequency trading, que consiste en hacer operaciones a inmensa velocidad gracias a la potencia de los ordenadores que ahora permite también ocultar todas esas operaciones, todos esos derivados, toda esa ingeniería fiscal, ese casino bursátil que al final hunde la economía real. Es posible gracias a la altísima tecnología que emplean los bancos y los grandes bancos financieros, por supuesto. Goldman Sachs, el primero de ellos, que sigue estando en el origen del desastre griego, por ejemplo. Yo cuando entrevisté a Falciani hace aproximadamente un año, aquí en Madrid, y por cierto a escondidas en un hotel, porque el hombre sigue medio perseguido, o bastante perseguido, él explicaba cómo él ha desarrollado un software con otra serie de informáticos que permitiría impedir esa impunidad para los bancos. Y yo le pregunté, pero eso debe ser muy complejo poner en marcha y tal. Y dice, de los 60.000 bancos que hay en la eurozona, podrían por 20 millones de euros en total tenerlo en funcionamiento, ese software, que impediría esa... pero el problema es que los bancos no quieren. Los bancos son los primeros que ayudan a sus clientes a huir del fisco. Y eso en Estados Unidos, por supuesto, cuando les afecta a su hacienda, entonces no lo toleran. ¿Qué pasó con la Unión de Bancas Suizas cuando se descubrió hace unos años que ellos asesoraban a sus clientes norteamericanos para que estafasen al IRS, a la hacienda norteamericana? Prácticamente fue casus belli. Las amenazas de la Casa Blanca al gobierno suizo fueron de tal calibre que es la única vez que la Unión de Bancas Suizas ha dado la lista de todos sus clientes que defraudaban al fisco estadounidense. O sea, es un problema también de capacidad, de potencia de fuego. Gloria. Pues yo tengo la sensación de que tanto los casos que salen en España de corrupción y así también como la lista Falciani son pequeñas islas o la pequeña punta del iceberg y esconde un gran calado y profundidad en lo que es el tremendo embolado y la estructura mundial que se ha creado para establecer una serie de mecanismos que hagan imposible perseguir a determinado nivel de capital mundial. Estaba recordando antes que hay 15.000 lobbies inscritos en las instituciones europeas y en Estados Unidos que someten a gran presión la legislación mundial para que no haya una persecución de los paraísos fiscales. El banco HSBC es uno de los bancos suizos y lo que ha dado es una pequeña filtración de las personas que tenían inscritas cuentas allí. Estamos hablando de que hay la City de Londres, las islas del Canal Británico, hay estructuras organizadas dentro de los propios bancos que posibilitan y facilitan todo el entramado de evasión de capitales y desde luego de encubrir determinado tipo de delitos. Y por supuesto, y por otro lado, también es importante hablar de esos paquetes premium que ya adelantaban otros compañeros, que el propio HBC, que está reconocido en la filtración que hace Falciani, que ofrecían paquetes premium en el que se posibilitaba y se daban herramientas al evasor para que no hubiera nunca descubrimiento y con todas las posibilidades y mecanismos legales para que viviera pacíficamente en su burbuja antifiscal. Es decir, es un mecanismo fuerte, severo y de control mundial de los sistemas legislativos, de los sistemas de persecución judiciales y desde luego también, por otro lado también, y lo digo, a la publicidad en prensa o a la repercusión en prensa que tiene ese tipo de cuestiones. Hubo un tiempo en donde parece que la corrupción estaba vinculada a los bienes, ahora la corrupción parece que está vinculada al dinero.
¿no? Bueno, es que desde que el dinero se convirtió en un producto incluso que mucho más lucrativo que los propios bienes de producción, pues nada, a partir de entonces ya es el dinero lo que realmente mueve y engrasa. Siguiendo tu razonamiento, Gloria, uno de los temas que sí que se notan con la lista Falciani y que sirve un poco como de forma simbólica para entenderlo, es que esa lista que se conoce desde el año 2010, lo conocen los estados, España reaccionó dando una amnistía fiscal. Con simplemente declarar el 10% y ya está, y se repatriaron miles de millones, ¿no? Entre otras cosas, de los señores Botín, de un montón de lobbies y de grupos organizados que actúan de forma, digamos, concertada, de tal manera que son los mismos que también han ido colocando productos financieros complejos a la clase media, que se ha visto estafada, engañada en esta gran crisis, donde se retiraba el dinero, y ahora sale la lista Falciani otra vez, pero aquellos que realmente están detrás y que realmente tienen mucho dinero, como puede ser determinadas entidades financieras o familias, no salen en la lista. En los propios medios que somos, digo yo como periodista, y todos los que ejercemos, sabemos que nuestros medios son acreedores a veces de bancos, no en el caso de Público, querido el director, sino en general. Hay medios que son acreedores. Esos mismos medios ocultan la información sobre los grandes defraudadores y los que realmente están detrás, hasta el punto que, al hilo de lo que dice Jacobo, hay una mano que mece el sumario, hay una mano que mece la información, donde nosotros cogemos, digamos, lo que va restando de esa retirada del agua, pero siguen estando y siguen mandando, y al revés. Yo creo que tienen ahora más poderes que los propios estados, todas esas estructuras organizadas. Los poderes políticos también. Claro. Porque es que hay que recordar que el 20N del 2012 el Partido Popular impidió que en el Congreso de los Diputados la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas crease una subcomisión para investigar los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Una comisión que había sido propuesta por el PSOE, pero que estaban apoyando todos los grupos políticos, UPyD, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, eran todos los grupos políticos. Pedían crear una subcomisión simplemente para estudiar eso, y el PP se opuso y lo impidió, porque tenía mayoría en el Congreso, claro. Y sus argumentos fueron tan peregrinos como: esto ya llegaría tarde. No llegaba tarde, porque el señor Montoro tenía la lista Falciani desde 2 años antes, y se ha negado durante todo este tiempo a revelar quiénes eran los que estaban en esa lista. Incluso en Público, al año siguiente hicimos una gran campaña pidiendo a nuestros lectores que firmasen, pidiéndole a Montoro y al presidente del gobierno que hiciera públicos los listados de la lista Falciani. Y llegamos a enviar una carta oficial a Moncloa pidiendo, era una carta esta que la tengo aquí, ¿no? que decía: señores ministros, queremos saber quiénes son los que nos roban, porque estaban ahí, estaban ocultando esos datos, esa lista. Conseguimos 133.869 personas, lectores de Público, que apoyaran esta carta. No hemos recibido respuesta. Con poco éxito. No, hubo éxito. A mí me abrieron una inspección fiscal después. ¿A ti por haber A mí personalmente, esto? sí. No, eso no sé por qué. Pero tuve que volver a presentar todos mis papeles porque me abrieron una inspección. Gloria. Apuntar a esa diligencia del Ministerio de Hacienda que lo que se mandó, yo lo he sacado hoy de internet, la carta que se mandó a aquella lista, a la primera filtración de lista Falciani, es una notificación cariñosa, afectuosa, en la que simplemente se les apercibe que si no dan información sobre las cuentas, se abrirá un procedimiento de gestión tributaria. Inspección no, gestión. Eran demasiado importantes. Eran demasiado importantes. Es que estamos hablando de que uno de los últimos directores de HSBC finalmente terminó siendo ministro de Comercio en el Reino Unido. Es decir, cuando el entramado político, financiero es tan endémico... Sigue siendo ministro de Comercio. Estás planteando que hay una relación directa entre intereses políticos, bancos, sector financiero, medios de comunicación y política. Claro, banco, sector financiero, exactamente. Has hecho el triángulo
muy bien hecho, porque fíjate, de las grandes, los que hemos tenido la suerte, como Carlos Enrique y yo, de trabajar con Falciani desde que llegó a España, hay varias fases clave, ¿no? Una es en la que Falciani está en la cárcel en España, y cuando sale de la cárcel de Valdemoro es cuando, de manera muy off the record, muy bajo secreto de sumario, trabaja en una habitación de la Fiscalía Anticorrupción, digo habitación porque era muy pequeña, estaban 3 inspectores de Hacienda y él, con un gran volcado de todos los datos de la lista Falciani, ¿no? Y un año después consiguen desarrollar esa aplicación para que todos los 100.000 nombres, ¿no?, pudieran estar ya en una base de datos que es la que se le pasa a la Guardia Civil y la que se le pasa a Hacienda, ¿no? Y Falciani, los que nos sentamos con él, nos decía desde el principio, hay 2 cosas clave. Uno, no hay periodista que no le hayamos pedido la lista Falciani, no hay periodista que no le hayamos dicho, pensando muy antiguamente, ¿me puedes fotocopiar la lista? Y decía él, esto es imposible que un medio de comunicación en España o en cualquier país europeo lo tuviera por sí solo. Primero, porque es un trabajo que no puede hacer un medio por sí solo, y segundo, porque las presiones de cada medio de comunicación impedirían que con una cantidad tan ingente de evasores fiscales y con una entidad bancaria como es el HSBC, soportara un medio por sí solo esa gran presión. Entonces tuvo la inteligencia, ¿no?, de hacer ese trabajo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Washington, con Le Monde, etcétera, ¿no? O sea, tenía muy claro que había que sortear esas presiones de cada medio, pero tenía muy claro también que, como me recordaba hace 2 días un fiscal anticorrupción, decía, lo que pone en evidencia el caso Falciani no solo son los evasores, que al final es lo menos, no es tan importante, sino las tensiones que ha habido entre Hacienda y las distintas instituciones de este país en la propia investigación del caso Falciani. No es que la tuviera Hacienda desde el año 2010, es que han pasado 5 años y en este país todavía no sabemos nada de las diligencias que hay en la Fiscalía Anticorrupción y en la Audiencia Nacional, ni cómo va la investigación del caso Falciani, que es que lleva 5 años, o bueno, lleva 3 años en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ¿no? Y tiene que ver, es producto de estas presiones también. Falciani, en la cadena SER, hablaba de las presiones, de la falta de medios para investigar esa lista Falciani, y entre la falta de medios señalaba también que un elemento de presión es que en una investigación, la mayor investigación de fraude que ha habido en este país, se pongan solo a 3 inspectores a trabajar en esa investigación. Y no solo que se pongan a 3 inspectores, sino que inspectores de Hacienda se personaran en la Fiscalía Anticorrupción a retirar el material, los ordenadores donde se estaba investigando esa lista, ¿no? Y esto que parecen detalles, ¿no?, al final decía Falciani, y los propios instructores de Hacienda off the record decían, o sea, la presión ha sido insólita. O sea, no hay un solo inspector que hubiera podido él solo, ¿no?, con esa presión. Entonces es verdad que pone en evidencia que no ha habido voluntad política para hacer una investigación como tantas otras de corrupción que se han hecho, ¿no? En el caso del gobierno italiano rechazó la información. Es decir, cuando Christine Lagarde, que es la primera que recibe todo el listado y lo comparte con España, también lo comparte con otros países. Se da el caso bastante curioso de que estaba Berlusconi en el poder, de que el gobierno italiano, cuando le van a dar los datos, dice, no los queremos ver, quédenselo. No nos interesan. O sea, eso, como demostración de falta de voluntad política. Claro, el gran problema es si tenemos instrumentos jurídicos suficientes para hacer frente a este fenómeno que está ahí, que es un fenómeno universal. Cuando hablabais de que en España, ahora se vaya del 20N, yo creo, aquí sí que estoy de acuerdo en que así como creo que se puede legalizar perfectamente la droga con una decisión interna de un país y esa milonga de que si tienen que ser todos los países a la vez, como si tuvieran que dejar todos de fumar al mismo tiempo, yo no me creo esa milonga. En el caso de los paraísos fiscales creo que la acción tiene que ser conjunta. La prueba es que llevamos no sé cuántas reuniones del G7, G8, G20, G22, según las sillas que se vayan poniendo. Ahora creo que empieza mañana una del G20, en que en el orden del día está vamos a por los paraísos fiscales. Pero nadie da el paso definitivo, se dan pasos tímidos. Aquí, por ejemplo, pues, se dijo por la Fiscalía y la Abogacía del Estado que no podíamos proceder contra los directivos del HSBC. Hombre, el derecho da para mucho, y Jacobo lo sabe perfectamente. De repente, cuando alguien quiere proceder, se saca de la manga la teoría de la ubicuidad. Y la teoría de la ubicuidad nos permite, pues, no solamente perseguir dentro de nuestro país, sino perseguir fuera. No hace falta que sea un delito de justicia, de jurisdicción universal, ¿no? La teoría de la ubicuidad.
¿Dónde se comienza a cometer, iba a decir, el pecado? Dice, ¿dónde entra la tentación de llevarse el dinero a Suiza? Pues cuando el banquero normalmente, los banqueros, ¿no? En el caso Botín lo sabía él perfectamente, pero dice, le voy a ofrecer un producto muy bueno. Este producto se lo va usted a colocar en testigo. En ese momento, en el derecho penal ya empieza la ideación del hecho delictivo. Luego podemos localizarlo aquí y considerar como cooperadores necesarios a los directivos del HSBC. Parece que a un juez belga se le ha ocurrido esto y haga una orden de búsqueda y captura de los directivos del HSBC. Hasta ahora no le han declarado la guerra a Bélgica, pero bueno, espero que a lo mejor aquí pues se tenga bien la idea de que esos señores se anden con cuidado cuando pasan un aeropuerto, ahora con las medidas estas antiyihadistas, pues pueden tener problemas. No se hace lo que yo considero insuficientes instrumentos políticos, no tanto penales, sino también como procesales. No sé qué habéis hablado, 5 años, 6 años, 10 años, en que tarda esto, pero eso lo provoca el propio sistema. En este aspecto Estados Unidos nos dio ejemplo, yo no recuerdo ahora si fue con Goldman Sachs o con quién fue, le puso una multa de 140.000 millones de dólares. A lo mejor yo daría, ¿para qué andar perdiendo el tiempo con tanto papel y tanta poda de árboles para hacer papeles y una multa de estas disuasoria de verdad que recuperase el dinero? El comiso de los bienes, por ejemplo, pueden ser bienes procedentes de delito. Hay una presunción de que proceden de delito, pues se ordena el comiso y después viene ese Puyol, no, es que fue mi papá que me lo dejó en un testamento. Pues no faltaba más, señor Puyol, traiga usted el testamento y tan amigos. Si usted trae el testamento, vamos a estudiarlo y no se preocupe usted que le devolvemos el dinero. Pero fíjate, José Antonio, un apunte rápido, que decíamos, multas millonarias como han pagado en Estados Unidos y se acabó el problema, ¿no? Pero hay que ser, por lo menos hay que contar por qué pagan esas multas millonarias y las pagan para evitar las investigaciones penales. Porque si hubiera una investigación... 6 meses se vayan a la cárcel 10 años. Exactamente, porque se van a la cárcel 10 años porque igual el sistema penal se pone a observar si realmente, como denuncia Falciani, el banco es el propio vehículo del delito de la evasión fiscal. Y exactamente, van a la cárcel 10 años y sobre todo pierden las licencias, ¿no?, para operar en los países, que eso es lo que menos le interesa, ¿no? ¿Hay mayor laxitud en España que en otros países de Europa o eso ya es un mito? Bueno, acabo de hablar de Italia, que no quería saber nada del claro, asunto, lo que pasa es que era en la época Berlusconi, esa laxitud de Berlusconi era absoluta, ¿no? Montoro podría ser un excelente ministro de Berlusconi. Bueno, por supuesto, pero desde luego, lo peor de Montoro es que mientras se negaba a actuar contra ese listado que tenía en la mano, y lanzaba campañas de acusaciones contra unos y otros, incluso de advertencias o de amenazas de abrirles inspecciones. Últimamente hasta los inspectores de Hacienda están protestando de que lo suyo raya en el delito, porque lo que no se puede es empezar a abrir inspecciones por motivos políticos. Pero es que la campaña de acusaciones ya, yo tengo aquí una campaña de acusaciones del año, precisamente 2012, en el mismo momento en que estaban impidiendo la creación de la subcomisión sobre paraísos fiscales, estaba haciendo una campaña contra Artur Mas, no contra Pujol ya, sino contra Artur Mas. Pero realmente lo que estamos perdiendo de vista es el inmenso poder económico que tiene esas entidades e individuos que tienen ese dinero en los paraísos fiscales. En los paraísos fiscales se estima, bueno, por lo menos el fiscal Eric de Montgolfier, que es el que ha estudiado esto, se estima que hay entre 21 y 31 trillones de dólares. Eso equivale a la mitad del Producto Interior Bruto del planeta Tierra. Entonces, con ese dinero se puede comprar todas las voluntades. A ver, el 86% de las empresas cotizadas en el IBEX 35 en España tienen cuentas en paraísos fiscales. Entonces, desde luego, los grandes poderes económicos, pero no los grandes poderes, el poder económico mundial es el que protege esos paraísos fiscales, porque es con los que trabajan. Y, lamentablemente, muchos de los gobiernos que tenemos en nuestros países trabajan al servicio de esos grandes intereses económicos. Con lo cual... Hombre, yo creo que también asistimos, a ver, es que a veces hablamos como que ese capital internacional y tal es de una única voluntad. Yo creo que en realidad asistimos a la lucha entre distintos grupos, que aflora
y nos van aflorando en los distintos casos, pero en realidad son colisiones telúricas. Y nos va salpicando los demás cuando en realidad, y percibes que hay peleas de Lukoil por el mercado español, peleas de, por ejemplo, el caso Castor Florentino Pérez, que es el presidente del mayor lobby del cemento de Europa, que hablabas de los lobistas, consiguiendo que le indemnicen con va a ser al final 4.000 millones pagados por todos nosotros. Entonces, esa sensación que nosotros a veces, que trasciende no solamente a los estados, sino también a los propios poderes económicos desde el momento en que luchan por mercados. Y ahora mismo hay una lucha en el mercado español. Yo quería preguntaros una cosa que no he entendido a los periodistas. ¿Por qué no se podía dar la lista directamente a todos los periodistas a la vez en el primer momento? Porque no es una lista, son 45... Pero o sea, son se facilitan las toneladas a todos los periodistas y cada uno ocultará a a sus amigos. Pero el resto sacarán al resto. Es decir, es un trabajo yo complejo. lo que creo es que también hay que ver otra fase. A mí esto me huele a pescado pasado de fecha. Esto es una noticia que llega tarde, lleva muchos años rodando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dicen los que saben que la información es poder. Y a mí me da la impresión de que se está instrumentalizando la lista y otras muchas informaciones para objetivos distintos a los que nos imaginamos. La llevaron a Grecia, la llevó Christine Lagarde en su momento a Grecia, la utilizó, la sublista Lagarde, famosa. Es sublista, claro, sublista, no era todo el paquete de información. Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues están llegando los grandes fondos internacionales, George Soros, está Bill Gates, está Carlos Slim, están comprando a precio de oferta todo lo que hay aquí. Y justo, precisamente, las personas que están saliendo en estas listas son cada uno de los que son objeto de compra, es decir, los vendedores o los rivales en las compras. Porque a mí me parece emocionante lo de Heikki Kovalainen o lo de Forlán. Creo que el mundo entero estaba temblando ante la noticia de Forlán. Y la de Heikki Kovalainen, yo creo que el mundo entero, del automovilismo también, por supuesto, estaban angustiados con esa noticia de que saliera la historia de que el pobre Heikki Kovalainen tenía 100 y pico mil euros en una cuenta. ¿Eso qué es? El único que había ese día era Botín. Botín ese día, o esta temporada, recién muerto por supuesto, estaban pendientes de la compra y la venta con Soros de determinadas participaciones del banco. La familia Massabeu, que ha salido Liberbank, también estos días estaba siendo objeto de pugnas por estas mismas cosas. Es decir, quizá se está instrumentalizando la información y quizá dicen que el tonto cuando le señala la luna mira la mano, el dedo que le señala. O sea, que estás pero a veces los que tontos, la resurrección de la lista lo que está de alguna manera es abaratando los costos de algunas empresas para que gente interesada opere. Estoy seguro de ello, por supuesto. Estoy seguro de ello y se podría seguir en la prensa. Información de esas que es complicado falsar, que diríamos los no, sociales. Solo hay que revisar la prensa. Sí, pero Jacobo, no te equivoques. La lista Falciani no es una lista. Es una cantidad de datos cruzados sobre testaferros que montan compañías offshore, que a su vez pertenecen a otras compañías, cuyo rastreo está muy fuera del alcance de lo que puede hacer ningún medio de comunicación. Pero cada uno de los medios podría centrarse en una persona, dice, suelta toda la lista y que cada medio la maneje como quiera. Claro, hablamos de lista y visualizamos las páginas que sean con una numeración de nombres. No son nombres, claro, son documentos contables con muchísima información de gestores, de intermediarios, de clientes, de empresas, de testaferros, de compañías, un etcétera inmenso, que son 140 periodistas en 40 y pico países los que lo han trabajado, pero cada periodista enlace con el Centro Internacional de Washington, que tienen una avalada carrera en grandes o sea, en investigar este tipo. Son periodistas muy independientes, tengo que decir en su defensa, porque les conozco. Cada periodista de enlace en cada país necesita también su propio equipo, es decir, es un manejo de la información, Jacobo, al que no estamos acostumbrados porque es tan ingente que, ya te digo, ni siquiera entre la cadena Ser Público y el diario podríamos hacerlo entre nosotros. Yo leí en noviembre, no sé, a lo mejor no es verdad, pero que el Instituto de Periodistas Internacionales había recibido una ayudita de George Soros. Mira, yo conozco el Instituto Internacional, el centro. ¿Recibió la ayudita? Recibe dinero de fundaciones, de ayudas, como todos los grandes centros en Estados Unidos, porque es la manera en la que sobreviven, por el crowdfunding y por los fondos. Pero no son informaciones
amañadas, como estamos intentando, no digo que o sea interesadas, claro. ha coordinado esta investigación, ha participado la BBC, pero ha participado como dice lo de la falsabilidad. ¿Es posible que haya recibido 500.000 euros de Soros? Mira, aunque hubiera recibido 500... pero digo, ¿es posible que haya sido? Segurísimamente, pero quiero decir que... ¿Es posible que Soros esté comprando ahora mismo en España? Es posible, pero conociendo al director de ese centro, que es un australiano que lleva muchos años de una carrera de investigación excelente... Hay australianos buenos y malos. Este es excelente periodista en su defensa. Seguro. Te aseguro que no me lo imagino filtrando un dato a ver si Soros pone este dinero. No, porque es que no trabajan así. Bueno, pero es que es el momento preciso. El tema de la sindicación de los periodistas a nivel mundial cuando ha habido determinado tipo de información. Es decir, quiero recordar Wikileaks. Yo creo que los primeros movimientos de sindicación internacional para filtración de información fue precisamente con Wikileaks. Sí. Assange termina recluido en la embajada de Bolivia. No ha terminado todavía, no me digas eso, que yo conozco a Assange también. Bueno, quiero decir, ha terminado. Hablo de un presente continuo. Todos tienen muchos problemas. Vale, luego me tocará a mí. Quiero decir, pero se agotó, o sea, la fuente de información de Wikileaks se agotó en su momento. Ha habido otros movimientos, no recuerdo ahora mucho, sé que en el tema también de la portada de, bueno, del tema de Francia, el Charlie Hebdo, también hubo una sindicación, un movimiento periodista, pero claro, al final nos abocamos finalmente a la heroicidad personal para conseguir rebatir algo de lo que mundialmente se ve. Igual que el juez instructor que echa sobre sí toda la carga de la instrucción de un procedimiento en el que no tiene ni posibilidades ni medios y en el que condena su vida, yo creo que el tema del periodismo también. Y a lo mejor también como espectadores echamos de menos una investigación, por muy compleja que Parece sea, que hay una realidad, ¿no? Y es ajena a los la economía movimientos. se ha globalizado y de alguna manera los mecanismos que la sociedad civil había desarrollado para frenar la economía cuando operaba en el ámbito nacional se convierten en ineficientes. Le ocurre a los sindicatos, le ocurre a los propios partidos políticos, le ocurre a los medios. Parece que desde los años 70, cuando se creó la trilateral, parece que el sistema capitalista nos lleva bastantes cuerpos, ¿no?, de ventaja. Estoy pensando que igual que existen unos cuerpos, ¿no?, unos cascos azules de la ONU, van a hacer falta unos cascos azules de inspectores fiscales, ¿no?, para intentar perseguir este tipo de delitos. Hay una incompatibilidad entre todos estos entramados financieros que mencionáis y la democracia, prácticamente es incompatible. Exactamente. ¿Ibas a hablar? No, es que Juan Antonio, José Antonio. Los instrumentos legales que tenemos, pues claro, los crean los legisladores que necesitan 24 horas para hacer un esperpento de ley antiterrorista yihadista, que si no fuera por otras razones, pues hasta mueve a risa, porque Naciones Unidas lleva desde su fundación tratando de dar una definición de terrorismo, no se han puesto de acuerdo. Parecía que iba a haber acuerdo cuando se hace el convenio de lucha contra el terrorismo nuclear, cuando aquellos amenazaron que aparecieron aquellos que andaban con algún componente de bomba nuclear. Ahí parece que se iba a dar un paso, se vino atrás, pero claro, es que nosotros somos unos genios. El señor Rajoy y el señor Sánchez en 10 minutos han definido el terrorismo. Pero les puede salir el tiro por la culata, porque es una definición tan esperpéntica que, bueno, esperpéntica desde el punto de vista técnico-jurídico, puede ser hasta divertida, porque a lo mejor alguno de estos, con un juez, digamos, imaginativo, con resortes que adapten la legislación a la realidad social, con una interpretación de tutela del interés general, etcétera, pues puede meter en terrorismo, porque esto afecta a la economía, pone en riesgo la economía nacional y no se está reaccionando de esa forma. Si a alguno le da por ahí, a lo mejor tenemos una fórmula. Y otra, por ejemplo, es la de la famosa tasa Tobin. Si estas transacciones, si es el propio banco el que le dice, yo voy, cualquiera de nosotros va al banco, y si no es amiguete del director, por una transferencia de 1.000 y pico euros te cargan 5, 6 o 7 euros. Bueno, pues sí, señor, usted se los va a llevar al HSBC de Suiza, con todas las bendiciones. Carga, pues bueno, y ahí podríamos discutirlo. 45, el 50%, ¿os parece bien? Sí. De tasa de La transacción. tasa habla apenas de un 0,1%. No, pero eso es para otra clase de transacciones. Pero para esta, el 45, el 50 podría estar.
Bueno, yo, precisamente ya que habéis citado a Wikileaks, yo le pregunté a Falciani, ¿por qué no lo filtraste todo esto a Wikileaks? Porque yo sigo colaborando con Wikileaks. Y me contestó literalmente, el motivo principal por el que no recurrimos a Wikileaks es que esto es una estrategia a largo plazo. Si se hubieran filtrado todos los datos de golpe a Wikileaks, la información habría llegado a los medios y a la justicia, pero no podrían haber hecho nada con ellos. No habrían podido investigar de verdad. De lo que se trata su software, o sea, de lo que está intentando hacer Falciani desde hace años, 5 años lleva en ello, es crear precisamente los mecanismos informáticos que permitirían la trazabilidad, como llaman allí, de todas estas operaciones que van a los paraísos fiscales. Hay que recordar España, tanto hablar de los paraísos fiscales o de Gibraltar, por ejemplo, pero tiene solo acuerdos con 9 paraísos fiscales. En los otros 25 paraísos fiscales no tenemos ni acuerdos, o sea, no tenemos ni colaboración de información. Entonces, tienen que participar informáticos, tienen que participar expertos judiciales en la capacidad de contrarrestar esa potencia de fuego, como decía antes, informática y económica que tienen esas entidades financieras. Y para eso necesitas el apoyo de diversos gobiernos honrados, claro, y de agencias tributarias. Haceros una pregunta en esa dirección. ¿Hay alguna vinculación entre todas estas imposibilidades y los sistemas políticos que hemos construido, que al final son prácticamente idénticos en todo el ámbito occidental? Son sistemas bipartidistas, con unas lógicas muy repetidas, lo que llamamos unos partidos cártel, ¿no? Con unas cúpulas, con una militancia que se activa solamente en tiempos electorales, que viven no de los fondos de los militantes, sino que viven de fondos públicos, a menudo también de la propia corrupción, muy descafeinados ideológicamente y que al final son muy funcionales para todo esto que estáis planteando. Es que más que otra cosa se han convertido en instrumentos de control social, es decir, nos pastorean en una determinada dirección y efectivamente se impide que la democracia tenga ese efecto real. Pero en el fondo el criterio es el mismo que se está diciendo con esto, la información. Si todo funcionase como debe, que nos den la información y ya veremos a ver qué se hace con ella, que nos dejen decidir en cada momento cada cosa y que no decidan por nosotros lo que nos conviene. Y a mí un poco esto de los grandes enemigos me da miedo, en la línea que decía Martín Pallín también, en el sentido de que esto vuelva a servir de nuevo para lo contrario que se pretende, es decir, para justificar nuevas medidas restrictivas de libertades, para justificar nuevas excepcionalidades y crear nuevas figuras, lo que dice, lo de Ulrich Beck, los grandes riesgos que amenazan a la sociedad occidental que justifican todas las excepciones. Todo, pero con garantías, todo sin que nos tomen por menores de edad. ¿Habéis planteado, quieres decir algo, Pilar? No, hombre, tu pregunta a las dos cosas. Decías tú, es verdad que decía Iñaki Gabilondo cuando el lunes salía la noticia, deberían de parar las máquinas hasta que no se explicara qué ha pasado con todos estos evasores fiscales y cómo ha operado el HSBC. Y es verdad que ni las máquinas han parado, ni los grandes partidos, como decías tú, han sido los más beligerantes, ¿no?, en pedir responsabilidades con este tema. No sé cuántas preguntas habrá registrado el PSOE en el Congreso, pero me apuesto a que tampoco ha sido una batería demasiado larga, ¿no?, de preguntas sobre el caso Falciani. Esta semana los periódicos le han dedicado más portadas a otra persona que yo me conozco. Bueno, sobre todo algunos periódicos cuyo principal accionista es el HSBC, digámoslo todo, que es el mayor periódico de España. El país, el principal accionista del país es el HSBC. Entonces no parece muy... Voladuras controladas. No parece muy sensato que el diario El País publique información que va directamente contra sus propios accionistas. El primer día hablaba de que había venezolanos en la lista. Dejadme que vuelva a lo que habías planteado tú, José Antonio. Hay como dos grandes elementos, ¿no? Uno es si los paraísos fiscales ocupan hasta la mitad de la renta mundial y hay 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad en situaciones de extrema necesidad, si hay hambrunas, si hay problemas sanitarios, si hay problemas de viviendas, si hay desplazamientos, hombre, parece que es evidente que hay una relación entre todo este malestar y este bienestar acumulado en unos pocos. Y eso nos llevaría, y no es tan complicado, a hablar, como ha hecho el juez Garzón, de terrorismo financiero.
no sé si veríais que esta figura debiéramos ir pensándola, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que genere más daño unos locos que, es verdad que con mucha violencia asesinan a 50 personas, o estos locos, no menos locos, que son capaces de asesinar a millones de personas? Bueno, es que ya hay iniciativas, de hace tiempo. Ziegler fue el que lanzó, que yo sepa, la idea de considerar estos delitos como delitos de lesa humanidad. Jan Ziegler, relator de Naciones Unidas contra el hambre. Y entonces, claro, lo que sucede, cada vez lo ves más claro. Todo este dinero tendría que ir, porque llega un momento en que los economistas, los grandes economistas, no pudieron calcular los efectos de dos fenómenos trascendentales y que están ahí, que no se pueden ignorar. Por un lado, la aparición de las nuevas tecnologías, la anunció Alvin Toffler en la tercera ola ya hace tiempo, y que ha reducido drásticamente la mano de obra. Eso es un fenómeno que el que quiera enfrentarse a él se da contra la pared, porque va a ser inevitable. Y por tanto, el segundo es el envejecimiento de la población. Entonces, esto matemáticamente no hace falta, yo soy de letras y sé sumar difícilmente, pero es bastante fácil porque tiene que ir, o sea, las pensiones no se podrán pagar si no hay inyección. Lo que no se puede pagar es autosubvencionando ya las pensiones. Esto está demostrado que no puede ser. Hay que inyectar en la seguridad social dinero público. ¿El dinero público de dónde viene? De los impuestos. ¿Y los impuestos a quiénes hay que ponérselos? Pues a estos señores. Con todo el dinero que hay en Suiza teníamos para pagar las pensiones, vamos, no sé que hagan el cálculo los economistas, pero para pagar pensiones pues hasta el año 2060 o 2070. Pero es que no olvidemos que la especulación, por ejemplo, de los mercados de los precios de los alimentos, que en los años 60 solamente en la bolsa de Chicago había algunos índices de futuros de los precios agrícolas. Goldman Sachs es el que crea el índice que ahora se llama Goldman Sachs Standard & Poor's, que lo que procura es la especulación con los mercados de futuros de los alimentos. Han provocado hambrunas, auténticas hambrunas, en las que han perecido decenas de miles o cientos de miles de personas para que se permitiera así el enriquecimiento descomunal y rapidísimo de unos pocos. Eso es ya raya en el genocidio, no en el crimen. En esa misma dirección, lo segundo que planteabais es la tasa Tobin. Es decir, el Parlamento Europeo ya ha dado pasos muy decididos al respecto, pero siempre parece que hay algo que termina frenándolo, ¿no? Sí, porque igual que los paraísos fiscales, yo no sé si es algún problema teológico, como con aquello de que en el Calvario Jesucristo estaba rodeado de dos ladrones y le dijo, mañana estaréis conmigo en el paraíso. Alguien le sonó eso del paraíso y debe estar relacionado con la teología. Nadie quiere tomar medidas, y se pueden tomar medidas reales, pero yo creo que hay un problema también muy grave, que eso sí es lo que han anunciado algunos economistas. Gran parte de esa masa procede de la droga, procede de la prostitución, procede de algo que eso sí que se materializa, es rentable, del tráfico de armas. Pero claro, un F-18 lo fabrican con sus misiles y con sus cosas, y al fin y al cabo es un producto tangible, y por tanto ya constituye una representación de un bien. Pero la droga no. Todos sabemos que cualquiera que se haya dedicado a esto, yo he estado en el Alto Guayaga, en Perú, hablando con los cocaleros, o cuando Evo Morales sabe bastante de esto, la brutal repercusión en el precio final desde que se coge la hoja de coca, que se dan 2 o 3 cosechas al año, que no hay que ni regarlas ni nada, que crece en parajes inhóspitos donde no se puede plantar. Llegó por allí un despistado de Naciones Unidas, la FAO, se le ocurrió y dice, hombre, vamos a sacarles del pecado y sustituir la coca pues por eso, pues por piña tropical o por todas esas cosas. Claro, resulta que esto estaba en el altiplano, se cultivaba en laderas de 45 grados de pendiente, la piña hasta que salía al puerto del Callao se pudría, y además el mercado de la piña no da para tanto. Entonces dijeron, no sea usted imbécil, vamos a meter aquí. Pues llevo 20 años trabajando en eso y cobrando un sueldo mensual de la FAO. Y entonces al final ese producto, que la hoja de coca yo creo que se pagaba a $5 la tonelada, después pasa a la pasta básica, que son con 4 porquerías que se compran en cualquier droguería, y después ya viene el clorhidrato de cocaína.
y ya el clorhidrato tiene un valor muy superior al diamante. O sea, la repercusión de lo que cuesta sacar un diamante y ponerlo en el mercado es mucho menor que lo de la sobrevaloración de la hoja de coca puesta en clorhidrato. Y este dinero sí que es dinero que si se legaliza... Pero además es que se utiliza eso para maniobrar y para tener una influencia política en los países que producen eso. Yo cuando estaba en Washington de corresponsal tuve un garganta profunda en la Drug Enforcement Administration, en la DEA, que lo que quería denunciar era cómo la DEA se dedicaba no a impedir que hubiera tráfico de drogas, sino a aprovechar ese tráfico de drogas para intereses políticos, para extorsionar a unos o para beneficiar a otros. Claro. O sea Ahí está la hermosa novela terrible de Don Wilson, El poder del perro, ¿no? Donde traza, ¿no?, toda esa relación entre el Irán Gate, ¿no?, que termina después en México, toda la financiación de la Contra en Nicaragua, etc. Si Falciani fuera, como decía antes José Antonio, un entrenador de fútbol o un delantero centro, todo el mundo sabría perfectamente quién es este señor. Pero si solamente ha cometido, como Snowden o como Assange, la tarea de intentar hacer transparente la realidad, la pregunta abierta es, ¿lo conocerá la gente? Pues hemos lanzado a la calle al bueno de Facu a que nos cuente si realmente Falciani pues, remata con la derecha, remata con la izquierda o no remata. A ver qué nos ha contado el bueno de Facu. A mí, el hombre del tiempo no me va a volver a engañar, así que me he calzado el abrigo y he vuelto a salir a las calles de Madrid a preguntar hoy por la lista Falciani. Vamos a ver si la gente sabe de qué va y qué opina al respecto. ¿Conoce usted la lista Falciani? No. No. ¿No sabe lo que es? No. ¿No se ha enterado? No. No. ¿El caso SwissLeaks? Tampoco. Sí. ¿Sabes de qué va? Bueno, lo he visto en las noticias. Eres la primera que encuentro que le reconoce como lista Falciani. No. Sí, he oído, no he indagado a fondo, pero sí, vamos, he leído bastantes cositas de todo ello. Qué descanso, alguien que sabe lo que es. Sí, bueno, he oído hablar de ella, claro. ¿Y qué te parece toda esta historia de la gente que tiene su dinero en Suiza y estas movidas? Entre otras cosas hay que diferenciar si las personas, que aunque sean españolas, como por ejemplo Fernando Alonso, si están viviendo allí o tienen su residencia allí, o sea, que tengan el dinero allí es otra cosa muy diferente a los que están viviendo aquí y en cambio tienen su dinero allí en vez de pagar los impuestos aquí en España. Horrible, ¿qué me va a parecer? O sea, mira, soy argentina y me fui de un país corrupto con políticos ladrones y estoy aquí y me parece mentira. ¿Es totalmente distinto? Bueno, distinto, los políticos son todos iguales. ¿Qué hay más todavía? Sí, suele ocurrir que van saliendo. Ah, bueno, pues sí, lo habré oído. Se ha perdido entre tanta información, ¿verdad? Que los tenía que coger a todos, primero que devolver el dinero y luego a la cárcel. ¿No sabe lo que es el caso SwissLeaks? Sí. Esta lista de gente que tenía su dinero en Suiza. ¿A usted qué le parece todo esto? Pues que es un cachondeo con respecto a los que trabajamos puro y duro. Desastroso, de verdad. Así está el país, o sea, me refiero, en realidad, patriotas de pacotilla que son de banderitas España, pero luego se llevan toda la pasta afuera. Y claro, luego ves nombres que aparecen como la orden religiosa y ya es que te quedas loco. O sea, dice ya no solo empresarios o gente que tiene mucha pasta. Una vergüenza porque no los meten en la cárcel, porque no hacen nada con ellos, absolutamente nada. En este momento pasa la policía por la calle en la que nos encontramos. Están buscando cuentas en Suiza, supongo. Yo estoy buscando consejos porque pues he ganado un poco de dinero últimamente. Digo, tú no has nunca contactado con Suiza para depositar dinero allí, ¿no? Yo de momento no tengo esa suerte. ¿De momento, has dicho? No. No tenemos tanto, ¿verdad? No. Las dos perras. Entrañable. ¿No? ¿Usted no controla esto? No. Yo que le había visto bien vestido, digo... No. ¿Cómo han cambiado las cosas? No. ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted ha depositado su fortuna en Suiza? Sí, todo. ¡Ay, cómo se lo ha pensado! Tenía, todos los he puesto allí. ¿Todos los millones? Todos. Que puedo calcular así a ojo un montón. Un montón, pero montones, montones. No tengo cuentas en Suiza. No, vaya por Dios, yo esperaba encontrarme a alguien aquí que me indicara 4 consejos para el tema, pero no. No creo que venga así ningún político por aquí para... Yo soy de los que voy justito, pero sobreviviendo y con mucha dignidad.
¿No te vas a llevar tu dinero a Suiza nunca? Pero si no me dejan ni entrar. O sea. Creo que hacen bien, me da la impresión de que hacen bien. Y si puede ser debajo del colchón, ¿no? Claro, porque luego Botín también se lo lleva para allá, o sea, indirectamente. El banquero por excelencia se lleva el dinero fuera de España, es acojonante. Mira, yo tengo una teoría. Mi teoría es que cada uno roba frente a sus posibilidades. Si estoy en un hospital, me puedo llevar unos pañales, me los llevo. Y si estoy en un sitio que hay mucha pasta, pues también me la llevo. Pues tendremos que llevarnos pañales. En fin, me han quedado dos cosas bastante claras. A la gente no le hace nada de gracia que algunos se lleven el dinero fuera de España y ha sido un poco complicado informarse del asunto que en el resto de Europa ha ocupado portada. Solo queda que lo comenten nuestros expertos en la mesa. Adelante, JC. Hubo un tiempo en España donde yo creo que lo que ha planteado esa señora era cierto, que cada uno robaba en virtud de sus posibilidades. Un país, una dictadura, un Estado desmantelado, un exilio, unas élites políticas clientelares. Pero hoy en día yo no sé si esa frase sigue siendo cierta. ¿Cómo lo veis? Yo creo que está muy descompensada esa balanza, ¿no? O sea, que la gente puede defraudar a ese nivel no defrauda. Quiero decir que es que primero el logro, porque a quienes nos gusta cubrir la información de delitos económicos, ha sido un tema que no hemos conseguido nunca que gustara a la gente, que calara en la sociedad, que se interesara absolutamente nadie, que hablar ahora de caso Falciani, pero hablar de eso, de evasión fiscal, de cuentas en Suiza, que no lo colocabas, como decimos en los medios, ni en un boletín, como quien dice. Es decir, que ya socialmente se es consciente del daño que producen los presupuestos públicos de cada país y el peligro que es para la financiación del terrorismo y el narcotráfico que haya cuentas opacas en Suiza, ¿no? Y yo creo que la gente, pues eso, ha puesto esto en la dimensión que tiene que ponerla, ¿no? Que es muy diferente a que el fontanero te dé la factura con o sin IVA, que puede ser absolutamente reprochable. Pero oiga, no comparemos, no es roba usted o defrauda usted por encima o por debajo de sus posibilidades, los que quieren ¿no? comparar eso precisamente son los que tienen cuentas en Suiza, porque es que lo han llegado a hacer hasta en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se ha llegado a decir que había, ¿cuántos eran? 500.000 de parados que estaban cobrando el paro irregular o ilegalmente por parte lo dijo la vicepresidenta de un gobierno cuyo partido, pues no sé, en su sede en Génova qué es lo que hace. Pero realmente estar acusando a todos, eso además lo estoy viendo mucho entre los tertulianos de casi todos los tertulianos, porque están al servicio de determinados medios de comunicación, que lo que quieren es demostrar que en el fondo es toda la sociedad la que está corrupta. Porque al fin y al cabo todos ustedes hacen igual. Todos ustedes siempre le pagan al fontanero sin IVA y están intentando pues defraudar al fisco. Con lo cual no hace falta perseguir a los que se llevan 40 millones, porque todo el mundo defrauda un poco. Pilar, luego Jacobo. No, solo un detalle de unos segundos, que José Antonio se acordará de esto. Los inspectores de trabajo por primera vez han denunciado que se ha legislado para que sea pena de cárcel el fraude laboral. Es decir, que un trabajador cometa fraude al cobrar el paro es pena de cárcel en este país y eso se ha hecho, vamos, que no tenía precedentes, ¿no? Entonces es verdad que no solo en las tertulias se ha intentado comparar el que se lleva dinero a Suiza con el que pone la facturita con IVA o sin IVA, ¿no? Sino que se ha legislado muy duro por abajo y por arriba todavía seguimos. Ahora bien, con el debate sobre la mesa, pero con la legislación patas arriba. Pero hay una cosa, que hay una parte de razón en eso, es decir, los estándares éticos sociales en España no son los mismos que en el resto del mundo. Es decir, hay un concepto que llaman la probidad, los ingleses la probity, que aquí no se da. Es decir, tú cuando tienes un problema, la gente te dice, ¿conoces al juez? Vete a hablar con el juez. ¿Cómo que ir a hablar con el juez? En cualquier país, yo he visto en Inglaterra, que a un ministro de España se le ocurrió intentar tocar a una juez en un asunto de terrorismo. ¿Qué hizo la juez? ¿Qué habría hecho aquí? Irse a cenar con él en muchos casos. ¿Qué hizo en Londres? Rápidamente dio cuenta a las partes. Oiga, han intentado tocarme desde España, desde el Ministerio de Justicia. ¿Qué hago? No sé si debo de abstenerme incluso. Esa cultura de la probidad aquí no existe. Y luego hay otra cosa.
para que las normas se respeten, tienen que ser justas. Es decir, no podemos decir, ahora vamos a por estos, a loco. Hay que respetar unas garantías. Los impuestos no se pueden hacer con criterios de voy a sacar lo suficiente para este año y el que viene ya veremos, y tienen que ser unos criterios justos, unos criterios que estén basados los impuestos en la ética. Pero es que hay otra palabra en inglés que tampoco tiene traducción al castellano, que es accountability. Que eso tenemos que decir rendición de cuentas, porque no sabemos cómo decirlo. Porque, claro, la accountability que tienen todos los gobernantes y todas las autoridades en el mundo anglosajón, parece que nuestros gobernantes, bueno, no han inventado ni la palabra. Es que aquí se dice con mucha frecuencia, cuando se quiere justificar una modificación, ahora con lo de la cadena esta perpetua, permanente, revisable e intransferible, pues dice, no, es que los países de nuestro entorno. Pues como decía Jacobo, pues si tenemos ahí los países de nuestro entorno, hay modelos, hombre, ningún modelo puede ser perfecto, pero yo siempre, el otro día lo decía en un artículo, pues puestos a imitar a los países de nuestro entorno, ¿por qué no importamos el sistema de bachillerato francés, el sistema universitario alemán y el sistema fiscal sueco o inglés? Pues porque están los países de nuestro entorno, pero claro, tienen una cultura y unos principios distintos. Aquí 40 años de dictadura, más una aversión a los principios éticos, a educación por la ciudadanía y todo eso, produce estas cosas. Tampoco nos escandalicemos demasiado. Que le dediquemos 5 minutos a esto, porque yo creo que es algo que este país sigue sin entenderlo. La relación que hay en no haber hecho una lectura correcta del franquismo y de la transición y la situación que tiene nuestra democracia actualmente, entre otras cuestiones, que alguien pueda permitirse presionar a la justicia, que alguien se pueda permitir el lujo de utilizar el poder del Estado para perseguir adversarios políticos, ese tipo de comportamientos que uno tiene la sensación de que hacen de nuestro país todavía algo diferente. Yo publicaba el otro día, perdona, en un periódico alemán, seguía diciendo que éramos un país de charanga y pandereta, o sea, que efectivamente... Pero yo recuerdo que lo comenté una vez en Berlín, en el Instituto Cervantes, hablando de la transición y de la guerra civil y todo esto, hombre, le dije, mire, si ustedes hubieran vivido 40 años bajo Hitler, a lo mejor tenían una formación y un concepto distinto, ¿no? Pero de esto parece que no tiene importancia, pero se ha ido transmitiendo. Todavía existe un desvalor de la política, efectivamente, por la famosa, bueno, es que era la bestia negra de Franco y de los editoriales de Mariano de Aranas y Joaquín Arrarás, y que vosotros que sois periodistas debíais leerlos de vez en cuando, porque la verdad que cuando hablaban de Gibraltar español lo hacían con un ardor que a algún político le costó un disgusto, porque se unió al ardor y entonces protestó Inglaterra y le llamó Franco, y fue la famosa frase aquella de no se dedica usted a la política, como yo, pues fue derivada de uno de esos ardores patrióticos. Bueno, hablando de la justicia, precisamente hoy hemos iniciado en público, en el foro de debates Espacio Público, un debate sobre la justicia en España. De eso puede hablar mucho mejor Julia, que lo conoce a fondo, pero realmente es que lo que tú dices, tenemos una justicia que no es decimonónica, es de 18esca prácticamente, y que está absolutamente viciada por el poder, porque ha estado durante mucho tiempo al servicio del poder. Eso nos distingue muchísimo del resto de los países europeos, porque realmente pues hay muchas garantías, hay muchas formas de garantizar la independencia de la justicia frente al poder político que en España no están en vigor. Déjame hacernos otra pregunta. Hablamos mucho de los corruptos. ¿Y los corruptores? Son los grandes desaparecidos de todo procedimiento. Es decir, pues precisamente es que son los que son dignos de protección. Es decir, todo el entramado político, financiero del que hemos estado hablando a nivel internacional solo protege se protege a sí mismo. Es decir, no tiene ningún sentido exponer a aquel que te da de comer, ¿no? Y evidentemente los grandes protegidos a nivel mundial, haciendo diferenciación entre lo que es el gran poder económico, que tiene que ver con organizaciones criminales y con determinados, también hay un poder empresarial que se nutre de esa opacidad y que desde luego es el gran protegido a nivel mundial y en España, porque en todos los procedimientos penales por corrupción, los grandes omitidos de todo procedimiento siempre son los empresarios, el que da el dinero. Hay dos cosas. La primera,
esa utilización de la política no solo es decreciente, sino creciente. Es decir, ahora mismo los juzgados se utilizan como herramienta para objetivos políticos. Los procedimientos penales se utilizan, y alguno de vosotros lo podéis saber en carne propia, la justicia y la información se utilizan como herramienta política. Y, por ejemplo, lo que a todo el mundo le escandalizaría en cualquier sitio es ¿cómo puede usted haber obtenido esos datos, un ministro o cualquier otra cosa, sacar datos a la luz? ¿Dónde está la privacidad? ¿Dónde están todos esos derechos? En ninguna parte. Se utiliza a diario. Y luego hay otra cosa, la diferencia de trato entre unas listas y otras. Porque, vamos a ver, hay más listas aparte de la lista Falciani. Y esto no me estoy yendo del tema, estoy yendo a los corruptores. Dice, ¿qué pasa con la lista de Soleado? La lista de Arturo Fasana, donde realmente ahí había gente de peso. Los de segunda división ya salieron en esa lista, salieron en la causa de la Operación Emperador, pero los de peso los taparon. El CNI que ampara ahora a Falciani y que ha conseguido que no lo extraditen es el mismo que paralizó, al parecer, la divulgación de la lista Fasana, la lista de Soleado. ¿Por qué ocurrió eso? También a lo mejor depende de la diferencia de resultados que han tenido Julian Assange, que está perseguido y encerrado en un armario en Inglaterra, con Falciani, que se pasea amparado por los poderes aquí públicos. No sé, porque no se concedió la extradición porque decían que estaba colaborando con el CNI. Quizá todo eso nos puede dar un poco idea de qué es lo que ocurre. ¿Qué interés puede tener el CNI? Porque no será el CNI como tal, será el gobierno que mandata al CNI para que se comporte de determinada manera. El CNI por cuenta propia, bueno, el gobierno, o sabe Dios, porque el CNI, como es secreto, no sabemos si obedece solo al gobierno o tiene obediencias extranjeras, que también podría ocurrir, porque todo es posible en Granada, que decía la canción. Entonces, eso es así. Pero lo cierto, el hecho, yo no quiero juzgar, yo el hecho que veo es, en el caso Soleado se bloquearon los datos. En esta lista se han sacado. ¿Quién está detrás de ambos asuntos? Yo leo lo que leo en la prensa. Dice, a Falciani no se le entrega porque está amparado por el CNI. En la lista Soleado... Pasó 6 meses en prisión en España. Claro, porque estaba ya una extradición pedida. Pero al final las extradiciones... En España. Bueno, yo digo lo que leí en el periódico. Vamos a escuchar a Julia, que hace mucho que no habla. Algo que no quiere decirlo, pero yo lo voy a explicitar, y es que determinados agentes de información del CNI de España o inspectores reciben formación por parte de la CIA de Estados Unidos y que forma parte también dentro del proceso de la lucha por el control de determinadas empresas o determinados movimientos de inversión que se producen en Europa. Y eso que no apuntas, pues sí que existe y sí que se percibe que efectivamente se están utilizando algunos sumarios para manipular mercados, para manipular sobre algo que además lo ves, pero no puedes probarlo del todo. Tienes determinadas acusaciones populares que luego en algunas escuchas se ve que cobraban dinero por ejercer la acusación popular. O sea, lo que estamos viendo, en el fondo, en mi opinión, es que no hay algo que en derecho es fundamental, que es la igualdad de armas. No hay una igualdad entre el Ministerio Fiscal ni en los medios que tienen las acusaciones frente a determinados despachos de abogados defensores o determinados movimientos que están fuera del juzgado y, sin embargo, están muy presentes en el sumario. Déjame haceros, ya que casi estamos de despedida, hay como 3 sectores que parece que tienen especial privilegio. Uno es la Iglesia. Estamos en 2015. El concordato se firmó prácticamente el día después, el día después de la aprobación de la Constitución, por tanto todo su desarrollo fue preconstitucional, y ahí sigue habiendo, ¿no?, de alguna manera un trato privilegiado. Se les está permitiendo que compren edificios, que compren solares. ¿Qué ocurre? Compren o que inscriban. Que inscriban. Si por lo menos lo pagasen todavía. Que inscriban. Si se lo lleven sin pagar es más dramático. Se apropien, digamos. Es que es un poder evidente, es un poder que además, yo leí en una revista de estas que tienen los grupos así, Global Chase creo que se llamaba la revista o algo así, que decían que la Iglesia colaboraba con los servicios secretos, pero que no colaboraba lo suficiente. Y claro, eso de idea dice, o sea, que estos señores mandan. Dios no existe. Bueno, pero un confesionario es una maravilla. Ya quisieran muchos periodistas poder confesar, incluso dar absoluciones. Sería el chollo padre, ¿no? El ministro de Interior actualmente tiene un asesor, publicó algún periódico recientemente, que había sido de la social, de los servicios secretos y además del servicio secreto del Vaticano, y era cura.
Ese es el asesor o el consejero, el director espiritual del Ministerio del Interior. Mandar, mandan mucho. La cuestión económica, por supuesto, viene detrás. Pero hablábamos de paraísos fiscales. El mal llamado Instituto para las Obras de la Religión y bien llamada Banca Vaticana, parece que cuando llega el nuevo Papa se encuentra, oh sorpresa, que se dedicaba a tener las cuentas de los mafiosos, de los narcotraficantes, de los traficantes de armas, a lavar el dinero. Había cuentas de cientos de millones de euros que decían que no sabían que existían ahí dentro. Y estamos hablando del Vaticano. Y Dios debe estar siempre cerca del pecado. Claro. ¿Alabar o alabar separado? El dinero. Hombre, la Iglesia, realmente, yo pienso que estas inscripciones, sobre todo la genial de la mezquita de Córdoba, que vamos, ni el más rebuscado jurista se podría imaginar que de la noche a la mañana se podía inscribir en el registro. Me gustaría conocer al registrador, a ver qué opinó cuando se le presentaron para inscribir la mezquita de Córdoba. Por mucho menos hemos hecho abajo expedientes de dominio y los hemos anulado. Yo creo que aquí lo que hay es una dejación clamorosa por parte de los organismos del Estado no pedir la anulación de esas inscripciones. No hay ningún compromiso porque el concordato efectivamente no existe. Ahora se llama acuerdo jurídico. Ya no la palabra concordato, no porque la quitó el Vaticano, no porque la quitase España. El Vaticano no quería hablar de concordatos. Además, claro, en el concordato pues no estaba previsto. España tiene el privilegio, el récord Guinness mundial, tiene una cárcel concordataria, que era la de Zamora, donde iban los curas, pero eso estaba en el concordato, no había ningún concordato que tuviese una cárcel. Pero bueno, a lo mejor se puede aprovechar la cárcel de Zamora, porque para la celda 211 se rodó en la cárcel de Zamora. Se podía dejar ahí en reserva para ver si podíamos meter a alguien. No paga el IBI, y bueno, tiene una serie de privilegios económicos que no tienen una explicación. Y la misma cosa, que conste que esto no es una crítica a Cáritas, porque la Iglesia enseguida dice, pero nosotros es que fíjese qué labor social hacemos con Cáritas. Oiga, Cáritas está subvencionada, y me parece muy bien. Cáritas se queja constantemente de que la Iglesia no le da prácticamente nada. O sea, Cáritas vive de las subvenciones públicas y hace una labor magnífica, pero no tiene nada que ver con... El Estado muy poco, sobre todo gente generosa. La segunda gran institución obligatoria y no muy lejana de esta es la monarquía. Volvemos a lo que decíamos, habría que mirar en la cuenta soleado para empezar a entender todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién sale? ¿Quién no sale? ¿Por qué no sale? Es decir, no somos todos iguales, parece. Pero claro, es que el principio de los paraísos fiscales es ese, el mismo que el de la monarquía, la excepcionalidad. La ley es para los demás. Porque los paraísos fiscales no son un sitio, es un sitio donde no hay ley, o donde no hay leyes exigentes para todos. Y el principio de la monarquía es, todos sois iguales menos yo. Ese es el principio de la monarquía. En eso se parecen los paraísos y la monarquía. Y por eso tienen tantas simbiosis y, digamos, interrelaciones. El otro día rotulaba en televisión un programa, no sé cuál era, que decía, el rey no tiene cuentas en Suiza. Se utiliza la lista Falciani no solamente para castigar o exponer públicamente al que está, sino para exonerar de cuentas en Suiza o de paraísos fiscales a cualquiera que no haya aparecido en la lista. Es decir, insisto, es un banco, es una filtración puntual, hay tropecientos mil paraísos fiscales y tropecientos mil bancos con sede social en Suiza. O sea que la referencia esa del rey no tiene cuentas en Suiza me parecía pues sorprendente. Que rápidamente salieron a limpiar por si acaso había alguna duda. Aparecen dos reyes, Abdalá y Mohamed VI, me parece, en la lista. ¿Solamente ellos estarán en la lista o se puede pensar que alguno más ha tenido también la tentación de... Es que la mayor parte de esas cuentas están a nombre de sociedades radicadas en Islas Vírgenes que pertenecen a sociedades que están radicadas a su vez en otro paraíso fiscal que pertenece a una persona que tiene una cuenta en un cuarto paraíso fiscal. Es decir, que las identidades reales, que es la investigación tan ardua de lo que hablábamos antes, eso no es una lista de que la gente no pone, salvo Bárcenas, la gente no pone los 43 millones de euros a su nombre en una cuenta en Suiza. Los cientos de millones de dólares están a nombre de sociedades, que están a nombre de testaferros, que pertenecen a un despacho de abogados que está radicado en las Bahamas. Claro, y al final, ¿pero cuál es el propietario de eso? Pero hablando de déficit democrático, en un país democrático, ¿cómo va a ser el rey el que diga, me rebajo yo el sueldo? Tiene que ser el Parlamento.
el que le diga, oiga, rebájese usted el sueldo. Pero resulta que lo hace como un acto de generosidad. No hay control. La Casa Real tenía que ser pues como un ministerio, tenía que tener el mismo control, un interventor. Y claro, y encima a mí me parece un buen gesto que se rebajen, pero lo que supone es verdaderamente las carencias de este país, que no sea en el Parlamento, porque es políticamente incorrecto el que se proponga que se rebaje. Hace 2 meses conocimos el gasto que hacía la reina de Inglaterra de papel higiénico, porque salen hasta los gastos de compras diarias que realiza la Casa Real. Hemos oído que gastaba en Ginebra. En Ginebra gastaba mucho, sí, sí. Y no en Ginebra suiza, en Ginebra líquida. No se puede hacer propaganda, pero yo comparto los gustos de la reina. De la reina. Pero en el caso por la del rey, Ginebra. También alabas el que se haya rebajado el sueldo cuando en realidad no se lo ha rebajado, simplemente ha redistribuido el presupuesto que tiene la Casa Real, no se ha bajado ni un euro. El presupuesto te ha engañado. Él ha dicho, esto lo va a destinar a tecnología. Hombre, como si te compras 4 ordenadores, 5, te compras un Mercedes. Quieres informatizar la zarzuela, porque es aficionado a ello y su padre no lo era. Se dedicaba a cazar otros tipos de animales. Monarquía, y claro, nos falta los banqueros. Es que te iba a decir, vas uno a uno, Juan Carlos, y es que en realidad Suiza podríamos compararlo con la caja B de la democracia española en general, porque todos los grandes casos de corrupción tienen cuentas en Suiza. Todos los grandes partidos políticos de este país, en sus casos de financiación irregular, han pasado por Suiza, desde Bárcenas hasta Filesa, hasta la investigación que hay abierta a Convergencia, y en el caso Palau, que también el dinero pasa por Suiza, ¿no? Desde la monarquía, que lo del rey no está demostrado, pero Urdangarín está negro sobre blanco en el sumario. Urdangarín, con su secretaria, que le dice, la letra pequeña siempre es lo mejor, que le dice, oye, ¿esto dónde te lo tengo que mandar? Sí, hombre, ya sabes, la cuenta está en Suiza. Pues sí, mira, la cuenta que te ha dicho que lo mandes en Suiza, ¿no? ¿Cómo se llama? Bucarela o algo así, la secretaria. Es la secretaria la que coge el dinero de Urdangarín, que debe ser que ni siquiera se molestaba él en hacer la transferencia, ¿no? En saber dónde tenía que ir ese dinero a Suiza. Pero ya te digo, desde la monarquía hasta partidos políticos, todos los casos opacos, todos los casos de corrupción, todas las grandes instituciones tienen su capítulo negro en Suiza, ¿no? Y no es casualidad ni muchísimo menos. Yo os lanzo un ejemplo, digo como simbólico también. Alfredo Sáez fue condenado como director de un banco, del Banco de Santander, fue condenado, y el Tribunal Supremo no fue indultado, sin embargo, no aconsejó el indulto. Sin embargo, fue indultado por el posiblemente anteúltimo Consejo de Ministros de Zapatero, Partido Socialista, y el nuevo gobierno que llegó, el PSOE, el PP, estuvo de acuerdo y continuó con el expediente del indulto y ratificó dicho indulto. Esto es, hay determinadas entidades financieras que tienen magníficas relaciones con unos y con otros y les hacen muy buenos favores a unos y a otros, y por lo tanto todos le deben dinero, todos tienen deudas, créditos o favores. Y eso es lo que nos lleva al final al corruptor, que al final hoy ha salido que una nueva sede del PP se ha hecho con dinero pagado por empresarios de Palma. Y volvemos otra vez, las reformas, las obras y las cuentas en Suiza. Os quiero pedir algo optimista. Os lo digo de corazón. Es decir, no podemos lanzar este mensaje donde ya lo que te queda prácticamente es cortarte las venas, ¿no? Es decir, haced un esfuerzo aunque os cueste, Jacobo. Yo creo que es un avance el hecho de que nos enteremos, porque nos estamos enterando de cosas antiguas. Antes ni se podía hablar, ahora se van saliendo estas cosas. Todavía no se puede hablar lo suficiente, todavía no todos nos pueden contar los periodistas todo, y todavía nos seleccionan algunas cosas, las cuentas estas, pero yo creo que hay un avance. Ajá. Gloria. Bueno, Gloria, sí. Es que no sé si mirabas a Julia. He dicho Gloria y mira a Julia. Digo, claro, pues no, Gloria. Sí. Vamos a ver, he insistido en la primera intervención que creo que son pequeñas puntas de iceberg, y lo que sí confío es en la heroicidad puntual de aquellos que van interviniendo en la vida política desde los diferentes sectores, desde la judicatura, desde la política. Cualquier intervención es válida para destapar, para denunciar, y supongo que ahí la esperanza es, pues eso, la heroicidad personal o colectiva que nos permita, pues, hacer de este un mundo mejor. Carlos Enrique. Bueno, es que yo creo que, igual que dije que nos están estafando con mucha mayor facilidad gracias a la tecnología,
también nos estamos enterando de ello con mucha mayor facilidad gracias a la tecnología. El hecho de que exista Wikileaks, el hecho de que exista un Snowden que sea capaz de sacar los datos de la NSA, el hecho de que exista un Falciani dispuesto a arriesgarse para informarnos a todos, también se debe a la posibilidad de hacerlo gracias a la tecnología. Y esas tecnologías, esas redes sociales, están haciendo que la gente se entere. Y cuando la gente está informada, está indignada y por lo tanto puede cambiar el mundo. Julia. Simplemente veo que ahora ya es muy difícil engañar a la gente. Todos tenemos ya conocimientos, estamos todos interconectados. Hoy en día tienes a alguien en Australia y en Inglaterra y en cualquier sitio que te pueda contar lo que está ocurriendo allí. Entre todos nos estamos ayudando, hay personas valientes que se ofrecen y que incluso sacrifican su vida o su futuro para filtrar información, y hoy por hoy es más difícil que nos tomen el pelo. Y como dice Jacobo, pues seguirán, porque seguirán la información en la capacidad que tienen de delinquir en nanosegundos y con esas estructuras tan complejas, seguirán robando, pero hoy por hoy va a ser más difícil que se vayan de rositas con los años. Pilar. Dos cosas muy optimistas. Esto es un paso más para conocer cómo funciona el secreto bancario suizo o de cualquier gran entidad. Eso va a traer consecuencias, es decir, la OCDE ya está dando pasos para regular el secreto y la opacidad bancaria. O sea, se abren, por lo menos, no sé si luces muy claras, pero se iluminan más zonas de las que estaban oscuras sobre cómo operan los bancos y cómo se pueden tapar los delitos con esta opacidad. Eso es importante, está negro sobre blanco, que es una labor dificilísima, el poner con documentos. Lo que todos sabemos es muy difícil verlo en documentos, ahora lo sabemos, y eso va a abrir un camino nuevo en la investigación de los delitos financieros. Y dos, hablábamos de corruptores y corruptos. El milagro español, para mí, es que esa corrupción está en la cúpula política. No hay país con tantos casos de corrupción en el que no haya penetrado en los funcionarios, en la base social, ¿no? En el que tú puedes ir al médico y no tienes que pagar. Esa corrupción no ha penetrado en la base de las instituciones, está arriba, con lo cual, hombre, tiene que ver mucho con la regeneración política, ¿no? Si ya se regeneran... La sociedad es un poco mejor que sus dirigentes. La sociedad es un poco mejor que sus dirigentes, porque los casos de corrupción, uno por uno, siempre suelen estar en la creme, ¿no? Más hacia arriba que hacia abajo. Y esos son dos elementos, yo creo que optimistas para seguir avanzando. Yo creo que, abundando lo que dice Pilar, tenemos el diagnóstico, sabemos lo que pasa y tenemos todos los datos para saber cuáles son las causas de la enfermedad. Y tenemos la terapia. Y la terapia es democracia y que los ciudadanos sean verdaderamente, como dicen las constituciones, los que tienen la soberanía popular. El día que eso se consiga se pueden cambiar muchas cosas, se pueden cambiar leyes. Esa frase que parece así como casi estereotipada, pero que tiene un gran contenido. Dice, ¿y usted por qué quiere llegar al poder? Dice, yo para tener el boletín oficial del Estado. No es una mala arma. Hace poco, y generó mucho enfado, el Partido Socialista y los populares europeos quisieron impedir, mejor, una comisión de investigación para los entramados financieros de Juncker, el actual presidente de la comisión, donde las 300 principales empresas no pagaban impuestos, los mismos que después decían que los pueblos de Europa tenían que hacerse, bueno, pues todo tipo de ajustes. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista tuvieron que definir el Estado con una palabra y acertaron en la más exacta. Dijeron el Estado moderno representativo. La condición representativa del Estado hace que unos pocos siempre representen a los muchos, y eso es lo que hace que banqueros, monarcas, políticos, empresarios tengan mucha más facilidad para encontrarse entre ellos que la facilidad que tienen los millones que configuramos los pueblos para encontrarnos entre nosotros. Y eso solamente tiene una solución. Salgan ustedes a la calle y encuéntrense. Como todos los jueves nos despedimos aquí, en La Tuerca, la única tertulia, como bien saben, sin miedo y con memoria, y con un tema muy al uso. Abre los ojos del Grupo Delfo. Nos vemos la semana que viene. Delfo
Si el peso del mundo recae sobre mis hombros, andaré borracho sin rumbo entre las sombras. Han visto tantas cosas y fuera en las calles cae este pobre hombre, ya casi nada a la sombra. El alumbrado público hace tiempo que no alumbra, aunque poco a poco la gente se acostumbre, los culpables ni se nombran. No es normal que de cierta forma no nos quieran informar. La gente de corbata es la que mata en el planeta. Son atletas que con guerras el negocio de las armas ejercitan. Irrita que los beneficios de unos pocos locos roben las tierras, todo un pueblo habita. Miles de vidas quitan con bombas que retumban y te tumban en tu tumba. Y es que mientras tú estás tirado en el sofá descansando de otra dura jornada laboral, esos delincuentes aferrados al poder nos explotan y nos mienten por su propio interés. Ya nada es como antes, ya nada es convincente de esos farsantes sirvientes de bancos privados creados precisamente para sufrir la crisis que vivimos actualmente. Ya es suficiente, seamos conscientes, actuemos por un nuevo mundo libre y eficiente. Abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, tío, abre los ojos. Me da la sensación que el nuevo plan de globalización en acción activa produce depresión. Me llama la atención el estrés y los nervios de esta población. Quizás se por el acelero de este viejo mundo donde el tiempo es dinero y el dinero libertad, en un inmenso reloj de arena digital en el cual fácilmente las pilas se te pueden agotar. Ya no vivas el momento, sé el instante. De forma consciente somos seres brillantes por puro instinto, aunque esto es distinto en esta época diabólica, trambólica, biónica, robótica. Estoy hablando de manipulación genética, alimentación transgénica, enfermedad genérica en esta vida histérica de reacciones alérgicas, palabras estratégicas. Sé que existen censuras tecnológicas que escapan a tu lógica, soluciones médicas sin drogas farmacéuticas, viviendas ecológicas sin trampas económicas, sociedad utópica. Sí, eso dicen, aunque aquí estoy yo viendo lo que pasa, sufriendo entre las masas, observando si el sistema financiero se colapsa, sintiendo la presión de una soga que aprieta, agobia y ahoga a miles de millones de personas de esta tierra, de enfermos mentales que ejecutan sus planes sin principios morales, pero armados y cargados de cabezas nucleares. Abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren. Abre los ojos, tío, abre los ojos. Una vez más, DELFO, dejando las putas cosas claras, ok. HH multirracial, media.